Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Aquí comenzamos Tarjeta Roja, nuevo programa por la pantalla de BTV de debate político de jóvenes. Y hoy en esta segunda temporada, en este octavo programa, vamos a hablar sobre el cambio climático, sobre las inundaciones en las ciudades, sobre la responsabilidad de los gobiernos, sobre la responsabilidad de las autoridades, sobre la responsabilidad de nosotros mismos también. ¿Cuánto hay de responsabilidad en el cambio climático? ¿Cuánto hay de responsabilidad también, por ejemplo, en la cantidad de basura que arrojamos en la calle y que también de alguna forma, bueno, nos autoperjudicamos, ¿no? Por lo que termina sucediendo después, por ejemplo, cuando hay un caudal de lluvia muy importante que cae sobre una ciudad y la ciudad de esa se termina inundando. Bueno, hoy vamos a hablar de eso porque han ocurrido inundaciones en estos últimos tiempos. Inundaciones en ciudades, inundaciones en los países en donde, por ejemplo, hoy tenemos arroyos y ríos desbordados, sigue habiendo desplazados, personas que lamentablemente están fuera de sus hogares. Hay 5.500 aproximadamente, según lo que ha reportado el Sistema Nacional de Emergencia en el último tiempo. Y queremos hablar un poco sobre este cambio climático que se ha instalado ya desde hace un tiempo a esta parte y sobre las responsabilidades o las acciones que los gobiernos deben tomar respecto a este punto. Vamos a hablar con los chicos del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado. Hoy hay mucha gente detrás de cámara. En un ratito vamos a recorrer un poquito ahí detrás de cámara los nombres de cada uno, porque hoy vinieron con hinchadas, parece, del lado del Partido Socialista, del lado del Sector por la Patria de Jorge Gandini. Florencia Bieli, que se había tomado unas pequeñas vacaciones de Tarjeta Roja, ha vuelto. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, buenas noches a todas y todos que están del otro lado viéndonos y acompañándonos como siempre. Un placer estar de nuevo acá. ¿Hace cuánto que no venías? Y ya bueno, perdimos la cuenta. No, el último programa de febrero vine, pero todo marzo dije no, me lo voy a tomar. Llegaste recién del Parque Roosevelt, ¿estabas con Cose ahí? Estuvimos en el Parque Roosevelt, sí, estuvimos con la recolección de firmas y también haciendo presencia allí. Habían gaseos de varios sectores políticos del Frente Amplio y de otros partidos también. Exacto. Y estuvo visitándonos la precandidata Carolina Cose, nuestra candidata. Estuvimos por allí también acompañándola. Y te trajiste a dos integrantes ahí de regalo para que vean el programa. Y bueno, hoy. Estamos en semana de turismo, Ajá. Estamos más... Hay gente libre. Hay gente libre y bueno, había que venir acompañado. Decí el nombre de los chiquilines que te acompañan y están detrás de cámara. Me están acompañando Fabio y Agustina, compañeros de la Juventud Socialista de Pando. Bien. Así que bueno, un beso. ¿Son de ahí también? ¿Son de Pando ustedes? ¿Los dos? Bueno, muy bien. Somos un montón. ¿Eh? En Pando somos un montón. En Pando sí, conozco mucha gente de Pando. Bueno, Agustina, bienvenida, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Buenas ¿usted? noches. Bien, acá. Yo hoy no vine acompañada, pero banco. Casi nunca vino acompañada, ¿no? ¿O No, alguna vez nunca trajo vine a alguien? es verdad, nunca vine acompañada. Nunca vino acompañada. Se cae una lágrima. La vi el 26 de marzo por ahí con Yamandú Orsi. Sí, estuvimos bueno, ahí. en la noche del acto en el que hablaron todos los precandidatos y Fernando Pereira, ¿no? Sí, estuvimos ahí acompañando a Yamandú en la cobertura. Ahí estaban Pepe y Lucía también. Así Orsi que va mañana al Prado, a las criollas del Prado, va a estar ahí en los gaseos del Frente También. Amplio y del resto de los partidos saludando un poquito, ¿no? Una buena convivencia política tenemos ahí en el Prado, en un ratito vamos a hablar de eso también. Bienvenida, Agustina, ¿eh? Gracias. Gracias por estar. Estamos con Federico, ¿cómo anda? Federico Paganini, bienvenido. Bueno, buenas noches a todos. Acá andamos para el debate nuevamente. Volviendo, el Partido Colorado hoy trajo a un suplente y a un titular, pero no trajo a nadie más. No trajimos nadie Bien, más, están bien. todos militando. Lo que pasa. Están todos militando, y sí, hay que militar si son 8 precandidatos, es tremendo. Paso el chivo, Si habrá que militar, ¿eh? Andrés va a estar también mañana en el Prado. así Andrés que también va a estar, ¿a qué hora? va a estar a las 11 de la mañana ahí. Claro, igual que recorriendo la Orsi, militancia. los dos juntos, a las 11 de la mañana. Ojeda y Orsi. Parece que sí. Perfecto, y después se van a ir a ver el clásico. Orsi es de Peñarol y Ojeda es de Nacional. Gonzalo, Todo bien bienvenido. no podía ser ¿Cómo? Yamandú Orsi tampoco. ¿Cómo? Todo bien no podía ser Yamandú Orsi Sí, tampoco. yo creo que está bien, está por la línea correcta. ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Todo bien? Buenas noches, un gusto. Recién vengo de La Criolla. Me tomé el bondi y vine acá al programa. ¿Dónde estabas? ¿En el Roosevelt o...? No, en La Criolla del Prado. Acá en el Prado. De las 9 de la mañana el stand ahí. No te vi igual, yo estuve de tarde y no te vi. Hay Pero mucha estaba gente, ahí, pero sí, convivencia democrática. sí. Sí, muy bien, la verdad, ¿eh? muy bueno eso. Muy bien. Y Sí, vine- yo estuve cubriendo a Cose hoy de tarde Sí, y estuvo ahí. saludó a todos los chiquilines que estaban ahí. Pasó por el local de la 71, el de la Está al lado 40, de el de Por la la Patria. 404, Ahí va. que andan por ahí. También vine acompañado, me los traje del Sí, stand ya para veo. acá. Son compañeros, iba a la costa. A ver, los nombres de ellos. Marco y Facundo. Marco, Y Facundo. sin ese. Marco. Marco, ¿O no? perfecto. Perfecto. Marco y Facundo, bienvenidos, ¿eh? Algunos
que querrá entrar también en algún momento a Capaz, debatir. tienen que calentar un pero poquito. tienen ese Sí, perfil. les gusta. Hoy estuvieron debatiendo con gente de la 1001 Bien. sobre la reforma. Y así también en el caso de, de los Obvio, tuyos también. obvio, Bien, obvio, bien. sí. Bueno, andá anotando, Luli, ahí que tenemos nueva participación también para este año. Enzo Bentancur, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Todo bien, Nicolás? Muy bien. ¿Y usted? Todo bien, perfecto. Perfecto. ¿Y Robert? Bien, también. Perfecto. Perfecto. Estamos ¿Dónde todos estaba perfectos. Robert Silva hoy? Hoy no hizo mucho, nada. uno no actividad. En la casa. Hoy el fin de- no, Hoy se tomó el descanso. Claro, El fin de bien, semana está bien. pasado estuvimos recorriendo la feria de la Rabí de 8 de octubre y hablando Sí. un poco con los vecinos y hablando con los feriantes. Bien. Pero al Rubén no fue entonces. Ah, Rubén no. No, porque en el Rubén le había varios hoy. por eso te Rubén preguntaba. estuvo Gurméndez. Sí, lo vi. estuvo O Manini. sea, sabía que estaba Urméndez. Y Manini también, exactamente. Bueno, muy bien. En un ratito les voy a hacer una pregunta, pero eso es para más adelante. Vamos a la presentación del tema cambio climático, dale. Desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal causante del cambio climático que ha provocado el calentamiento de la atmósfera, el océano y la Tierra. El calentamiento global de 1.1 grado por encima de los niveles preindustriales se debe a más de un siglo de quema de combustibles fósiles y a un uso desigual e insostenible de la energía y el suelo. Esto ha provocado un aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. El incremento de las temperaturas se traduce en olas de calor más intensas, lluvias torrenciales y otros fenómenos meteorológicos extremos que agravan los riesgos para la salud humana y los ecosistemas. Se prevé que la inseguridad alimentaria e hídrica asociada al clima aumente con el creciente calentamiento. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente constata que se han producido avances desde que se firmó el Acuerdo de París en el año 2015. Actualmente, un total de 198 países se han unido al mismo, cuyo objetivo final es prevenir una interferencia humana peligrosa en el sistema climático. Bueno, vamos a recordar que también, como siempre, le estamos preguntando a la gente en el @tarjeta roja por BTV, en Instagram y en Twitter, bueno, sobre qué piensan, ¿no? Cambio climático, responsabilidad gubernamental, responsabilidad también de la ciudadanía, la opinión de cada uno de ustedes respecto a la pregunta que está planteada allí en el Instagram y en el Twitter del @tarjeta roja BTV. Vamos a empezar en este tema. En un ratito yo le decía, voy a preguntarles algo. Claro, tiene que ver con el Partido Colorado, tiene que ver con esta polémica que se ha desatado respecto a la situación de la embajada en Venezuela. En un rato más adelante, sobre el final del programa, le voy a preguntar a cada uno qué piensan sobre ese tema, porque también se ha generado una polémica en estas últimas horas. Hoy, de hecho, fueron consultados algunos precandidatos, en este caso del Frente Amplio, del Partido Nacional. Habló también Manini Ríos sobre este tema, así que les voy a consultar a cada uno de los chiquilines. Ahora, sobre el cambio climático, Gonzalo, empiezo contigo. Bueno, el cambio climático más o menos estamos hablando de que comenzó a agravarse en la década del 50 del siglo pasado, ¿no? Cuando las ciudades empezaron a crecer, el fenómeno industrial y demás, y Uruguay no es ajeno. Sin embargo, y para localizarlo en nuestro país, en este último tiempo, estas últimas 2 décadas, si se quiere, hubo un avance en el uso de las fuentes renovables. Somos uno de los países pioneros en América Latina en el uso de fuentes renovables, tanto hidroeléctrica como otras. Y bueno, y ahora con los molinos de viento, también una gran inversión allí. Pero eso no basta con toda la gravedad que ya se viene llevando en el mundo y en Uruguay hace mucho tiempo, que genera estos fenómenos climáticos extremos, como estamos viviendo ahora, las inundaciones de la semana anterior, que generan más de 5.500 desplazados, con lluvias en un día de más de 500 mililitros, cosas que se ven una vez cada 100 años, según los expertos, que nos preocupan y nos ocupan, nos deberían de ocupar. Tanto el gobierno nacional como los diferentes gobiernos departamentales toman medidas y deberían tomar medidas para poder mitigar las consecuencias de esto. Nosotros no vamos a poder parar el cambio climático, eso está claro, pero tenemos que tomar las medidas para poder afrontar las consecuencias. No puede ser que en Montevideo, donde vive 1,5 millones de uruguayos, la mitad de la población, nos enteremos y la Intendencia de Montevideo se entere 20 minutos antes cuando va a haber una tormenta de estas características como las que hubo, y que se tomen medidas a la ligera, sin coordinar y sin planificar,
que redunden en inundaciones en el oeste de Montevideo, inundaciones y caudales que desbordan y que terminan contenedores inundados, autos inundados, personas desplazadas en Montevideo y en el interior. Yo creo que ahí, por parte del gobierno departamental, en este caso Carolina Cose, hubieron inacciones y acciones erráticas para tratar de combatir el cambio climático. Por un lado, es la falta de inversión en lo que son la entubación de arroyos, la falta de inversión en cosas tan simples como las bocas de tormenta, que se inundan porque no tienen buena limpieza, e inacciones como, por ejemplo, para mí una mala medida que ha tomado el gobierno departamental es algo simple, pero que en el día a día de los uruguayos y de los montevideanos pesa, que es quitar las papeleras. El otro día me comentaba un compañero que estaba de la Plaza Independencia hasta la Facultad de Derecho, más de 15 cuadras, con un papel en la mano y no tenía ninguna papelera para tirarlo. La gente que termina haciendo, tirándolo al cordón de la vereda. ¿Y en dónde termina ese papel? En la boca de tormenta. Son pequeñas acciones que el uruguayo no tiene conciencia del uso cuidadoso de los recursos. Mismo cuando hubo la sequía hace 2 años, el gobierno tuvo que hacer una afronta y un esfuerzo considerable en intentar que la ciudadanía cuide los recursos, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Somos un país que por suerte no nos falta agua, por suerte no tenemos terremotos, no tenemos grandes inundaciones, no tenemos efectos adversos climáticos, pero nos tenemos que empezar a preparar. El gobierno lo tiene que hacer y la gente también. Florencia, de lo que ha dicho Gonzalo, porque además no solamente habló del cambio climático, de la falta de preparación, de la falta de medidas puntuales sobre el hecho, sino que también ya directamente habla de responsabilidades, por ejemplo, gubernamentales en el caso de Montevideo. Sí, a ver, vamos a dividir esto en 2 temas. Por un lado, lo del cambio climático, sin duda que es un tema que bueno, la pregunta en el programa era si es responsabilidad del gobierno, si es responsabilidad de la población. Yo creo que las responsabilidades son compartidas y es de todos los gobiernos y no es un problema de este país, ni es un problema de la región, es un problema mundial. El cambio climático afecta a todos los países y sobre todo los países que más se ven afectados son los países menos desarrollados, que tienen menos capacidad para ir generando las estructuras que permitan adaptarse a estos fenómenos a los que no estamos acostumbrados. Eso por un lado. Por el otro, bueno, Gonzalo pasó directamente al tema de Montevideo, que es como el tema de manual. Acá hay que tener presente alguna cosa. Primero, el Frente Amplio en Montevideo duplicó el saneamiento. Hay que tener presente que la red Artiaga tiene 150 años. Lo que se necesita en Montevideo es levantar todo y hacer todo a nuevo, digamos. Cuando los ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado pudieron mejorar la red de cloacas y saneamiento en Montevideo, votaron en contra, y eso hay que recordarlo también. Se puso a votación un fideicomiso que iba a ser destinado al tema de saneamiento y cloacas, y los ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado votaron en contra. Otra cosa que hay que tener clara es que la gente no solo está surfeando en Montevideo, ¿no? Si se sacara un poquito la nariz de Montevideo, más allá de que sean 1,5 millones de personas, si se saca un poquito la nariz de Montevideo y se ve apenas unos kilómetros más, por ejemplo, se puede ver que en Santa Lucía hay un montón de personas desplazadas y evacuadas, que saca unos kilómetros nomás, no hay que ir demasiado lejos. En Florida, en Durazno, en Cerro Largo, es un problema que se repite. O sea, evidentemente no es solo un problema que tiene Montevideo, pero me parece que hablar solo de Montevideo es una chicana y es desconocer que es un problema que tenemos en todo el país. Se hablaba de las medidas del gobierno nacional. En realidad yo no sé cuáles son las medidas que tiene el gobierno nacional para los evacuados. Lo último que vimos del presidente, que estaba eligiendo y comprando cuchillos en la rural del Prado. Las medidas para los evacuados yo no las conozco, no las sé. Si alguno de ustedes las sabe, estaría bueno que las informe, porque yo totalmente las desconozco. ¿Te la digo ahora? Por otro lado... ahora se la vas a decir. El gobierno, ¿no? El gobierno que ya Gonzalo. me he cansado de decirlo en este programa, que para mí es el gobierno de las buenas intenciones y de las pocas acciones. Un gobierno que inicialmente en el año 2021 había anunciado una inversión de $1.000 millones para saneamiento en más de 100 localidades. No se avanzó en nada, fueron achicando esa inversión. Ahora resulta que serían de $320 millones para 61 localidades. Sigue en nada. El Frente Amplio había elevado el promedio anual de inversión en OCE para saneamiento de 12 millones a 36 millones. Este gobierno lo bajó y está en menos de 26 millones. Yo, o sea, me remito a los hechos y a los números y a la realidad, porque después de la boca para afuera todos podemos decir y chicanear, pero la realidad es que es un problema y es un problema a nivel nacional. Ahora le vas a contestar, Gonzalo, pero primero Federico, porque está hablando de un recorte. Sí, en primer lugar me gustaría contar algunos datos que me parecen interesantes en esta cuestión. En primer término, Uruguay ha jerarquizado la cuestión ambiental como nunca antes ha pasado en la historia del país. A partir del año 2020 se creó el Ministerio de Medio Ambiente
y a partir de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, el mundo comprendió que Uruguay le da una importancia mucho mayor a lo que es la cuestión ambiental, tan así que Uruguay se volvió de Glasgow en la Convención de Medio Ambiente con un bono verde que es histórico para lo que es Uruguay y para lo que es la región, que es un bono que permite utilizar fondos sustentables para lo que es la inversión y así reducir la huella de carbono, que es uno de los problemas que el mundo aqueja que Uruguay mantiene, y me parece que ahí hay una solución clara que el Uruguay prestó para poder ir mejorando ese tema. ¿Dónde está el Ministerio de Ambiente ahora? ¿Sí? ¿Dónde está el Ministerio de Ambiente? Para mí, ¿sabes qué es el Ministerio de Ambiente? Otra buena intención, que terminó con un ministro echado. ¿Quién es el Ministro de Ambiente ahora? Bien, el Ministerio de Ambiente es Robert Bouvier, pero estamos hablando de cuestiones concretas que el mundo entendió que Uruguay lo venía haciendo. Que el país está pasando por una crisis así. ¿Dónde está el Ministro de Ambiente? El Ministro de Ambiente estuvo recorriendo en conjunto con el Presidente de la República todos los lugares damnificados y van a anunciar medidas en conjunto con el Banco República para solucionarlo. Bárbaro, porque el bono verde, o sea... El bono verde fue justamente una acción que el Frente Amplio nunca logró en su gobierno. Está bárbaro, el Frente Amplio logró muchas acciones, el Sistema Nacional de Emergencia, el Sistema Nacional Estamos por el hablando Cambio de medio Climático. Y no es del medio ambiente el Sistema Nacional de Emergencia, el Sistema Nacional de Cambio Climático. Son acciones, puso presupuesto en Inumet para que hoy se compren los radares que se está comprando. Entonces el Ministerio de Ambiente para mí es una cáscara de huevo vacío. Justamente que todo lo contrario. Por lo que vengo diciendo es todo lo contrario. Si no, no hubiera un bono verde aquí en el país. Si no, no hubiera una planta de hidrógeno verde que va a dar un montón de trabajo y un montón de posibilidades, tanto energía renovable como otras cosas. ¿Terminaste la exposición ahí, Federico? Sí. Bien, Agustina, de lo que se ha dicho hasta ahora. Sí, me parece un poco raro salir a festejar un ministerio que lo único que logró fuera un bono verde en 5 años, pero está bien. Yo, por ejemplo, vengo a traer el gobierno de Pepe Mujica, que sin duda uno de los grandes logros fue la diversificación energética que trajo el Frente Amplio a este país. En la década del 90 y en los 2000, Uruguay gastó una plata inconmensurable en energía. ¿Por qué? Porque se definía no invertir en energía. Y bueno, llegó Pepe Mujica y definió que había que invertir en eso, los molinos de viento, la biomasa, la generación fotovoltaica. Entonces, en menos de 10 años, Uruguay revierte todo eso y logra, con una inversión de 7.000 millones de dólares, un dato que tengo anotado acá, que son reducir las toneladas de carbono en lo que sería como que desaparecieran o salieran de circulación 220.200 vehículos. Entonces, eso es un cambio que le provoca cosas al país, no que salían las tapas de los diarios porque generaste un Ministerio de Ambiente. Al menos es lo que pienso yo, capaz que estoy equivocada y me lo pueden argumentar. ALUR, por ejemplo, porque me parece que muchas veces el cambio climático termina siendo como una discusión muy etérea, muy de, perdón, jóvenes que se juntan a tomar café en el Parque Rodó, y no es algo que en realidad a la gente le preocupe. Yo no encuentro a nadie en la feria que me pare y se me ponga a hablar del cambio climático, porque en este momento a la gente le falta puchero y no tiene laburo. Entonces, como que el cambio climático me parece que tiene que empezar a darse de otra discusión, y es de la generación de empleo. Y ahí tenés un ejemplo de ALUR, que genera hoy en día más de 4.000 empleos, y es la nacionalización y soberanía nacional hecha laburo y hecha reversión del cambio climático. ¿Alguno quiere contestar a esto último que está diciendo Agustina? Sí. ¿Comparten o no? A ver, no le podemos echar los logros a Mujica cuando fue algo del contexto regional y mundial, en el que avance la transformación energética no fue gracias al Frente Amplio. Sí, el Frente Amplio tomó esas bases que estaban en diferentes acuerdos y las hizo política pública, pero en los años 90, los años 80, no se hablaba como se habla hoy, como se jerarquiza el tema cambio climático. ¿La discusión empezó en el 50? No, la discusión de cambio climático, pero el tema de la reformación de las fuentes renovables no estaban en esa época. Los molinos de viento son muy tempranos en el tiempo, es decir, fue el gobierno, sí, Frente Amplio, que pudo tomar esa aposta y llevarla adelante como política pública, sí, pero nosotros en el gobierno la seguimos profundizando. UTE está haciendo un gran trabajo con todo lo que tiene que ver con los puestos de carga para autos eléctricos. Hay exoneraciones a las empresas, a los ómnibus, fideicomisos de energía renovable para la compra de ómnibus, para la compra de taxis, a las personas para comprar vehículos eléctricos. Es decir, continuamos con esa política porque nos parece buena. Eléctricos, ¿qué otra inversión hizo este gobierno para contrarrestar el cambio climático? Bueno, y un Ministerio de Ambiente que salió en las tapas de los diarios del mundo y todo eso. No, es decir, hay trabajo, se está profundizando la base y lo que ya se hizo para trabajar. Están profundizando los cambios. Hay un ejemplo no solo el Frente Amplio, una agenda de política de Estado, como es EIVAL, por ejemplo. Son políticas de Estado que nosotros, cuando asumimos el gobierno, la calle Pou dijo que lo que se había hecho bien lo iba a continuar haciendo. Creo que eso es el mensaje que estamos dando. A mí me parece que está bueno que podamos... Yo había consultado recién sobre el tema del anuncio que había
hecho el gobierno en 2021 en inversión para saneamiento. O sea, la pregunta que tengo es realmente ¿cuándo va a empezar el proceso de saneamiento que prometió el gobierno? Bueno, que lo prometió en ya 2021, que iban a ser 1.000 millones, que después iba a ser menos y ahora va a ser 300 millones, pero siempre no aparece. se anunciaron que iban a ser 60 localidades y ya se está trabajando en No, esas. en 2021 se anunciaron 1.000 millones y se anunciaron más de 100 localidades. En la rendición localidades. de cuentas del ejercicio 2022 ya se hablaba de 60 localidades y se enumeraban cuáles eran. Se han ido bajando, pero todavía no pasa hay nada. 60 que están en proceso y ya hay plata, rubro presupuestal para atender esas 60 localidades del interior del país, de los pueblos más recónditos. ¿Qué ha hecho el Frente Amplio en Montevideo? En El Frente Amplio duplicó asentamiento. el saneamiento en Montevideo. ¿Y por Yo qué? lo que pregunto es, o sea, ¿qué ha hecho el gobierno? Porque el gobierno prometió 1.000 millones, ahora resulta que son 320 millones, pero en realidad quedan promesas y yo no veo en la calle, y de hecho las obras no han empezado a ejecutarse. Bueno, ¿por qué no le preguntás a Ortuño, que votó en contra de los 60 localidades con nuevo asentamiento en OCE? Pero es lo mismo que yo te dijera, ¿por qué no le preguntás a tus ediles del Partido Colorado, del Partido Nacional, que votaron en contra del fideicomiso para que se haga todo el saneamiento nuevo de Montevideo? No, porque o sea, yo lo que hablando pregunto de- no es necesario saneamiento, un fideicomiso yo lo que para pregunto- eso. yo El lo que gobierno pregunto- departamental tiene mucha plata. yo lo que pregunto la gaste es- en concierto, que la gaste en pintura para el Yo 18 lo de que julio es pregunto otra es, cosa. bueno, ¿en qué gasta la plata el Partido Nacional? Porque, a ver, se jactan, este gobierno se jacta de invertir. Nosotros, y el cambio climático, todo este tipo de consecuencias que trae el cambio climático, tuvimos 2 terremotos de 3.5, cosas que en Uruguay no eran vistas, eso es verdad. ¿Por qué se detectaron esos terremotos? Por una profesora de la universidad que está haciendo trabajo voluntario. Universidad a la que este gobierno le recortó presupuesto. Entonces, eso sí. ahí estuvo el Frente Amplio. No hay recorte Es presupuestario. verdad. No asignar presupuesto o asignar menos presupuesto es un recorte. Llámenle como quieran. ¿Tá? Apostar a la ciencia, invertir en tecnología, invertir en educación, invertir en ciencia, también es un impulso y son acciones hacia el cambio climático. Y eso es algo que este gobierno no está haciendo. Son acciones... Son palabras que quedan por ahí flotando, pero en acciones no se ven. Porque el saneamiento del gobierno no se ve. Las obras no se ven. Pero yo consulto entonces, el saneamiento que planteó Carolina Cose, que no estaban los votos, ¿por qué no se priorizó entonces el saneamiento en pos de la cultura? ¿Tan necesario era hacer 3 conciertos en vez de hacer 2, por ejemplo? El saneamiento, Consulta, o sea, no se ha trabajado en mejorar el saneamiento de Montevideo. Para todo lo que hay que hacer en Montevideo, que es levantar todo y hacer todo de nuevo, para eso era el fideicomiso. Ahora, si vos vas a dar la discusión de si en realidad el pueblo, la gente, no tiene derecho a acceder a la cultura, No, por y supuesto, sigue no, por molestando eso dije yo reducir un pregunto, poco, no en dije Durazno, eliminarlo. En Durazno que se inunda todo, los festivales en los que se invierte un montón Bueno, de plata y viene pero Carlos ahí- Vives y viene no sé quién. No, no. ¿Por qué Pero el acá intendente... hay una cuestión ¿por qué no el sistemática de hacer intendente conciertos ¿por qué el todo el intendente tiempo? no invierte en saneamiento El en vez de problema traer a de- Carlos Vives? El problema Es de lo mismo, y yo lo Durazno, aplaudo porque estuvo el bárbaro. problema de la ciudad de Durazno, el problema de la ciudad de Florida, de Santa Lucía, del Olimar, es que son ciudades que se construyeron al lado de ríos que son inundables y que obviamente el gobierno no puede hacer que deje de llover, el gobierno puede hacer llover y esos ríos crecen. En Montevideo estamos al lado del arroyo Miguelete y del río de la Plata. El río de la Plata no se inunda y el arroyo Miguelete Todas tampoco. las ciudades crecen. Cuando se hizo la ¿Por qué obra se del inunda, puerto, cuando se entonces? hizo la obra del puerto, se rellenó, se movieron cloacas. Eso ha quedado mal. La infraestructura del saneamiento que tiene la ciudad de Montevideo es de 150 Gobiernan años. hace 30 Ninguna años, infraestructura no han está hecho nada en preparada. 30 ¿por qué años. apenas Ni una Montevideo, sigue inundando? ni Durazno, ni la infraestructura del país no está preparada En para Durazno soportar pasa una vez cada 20 los años. 500 En Montevideo mililitros pasa de cada vez que lluvia, llueve. Los 500 Cada vez que mililitros llueve se de inunda. lluvia de los que vos hablás. El tema es que si vamos a medir con una vara Montevideo y si vamos a medir con otra Pero vara es resto cada del vez país, que llueve me que hay parece una- Pero hay que muy medirlo, hipócrita hay de que mi medirlo parte. porque son situaciones climáticas totalmente diferentes. Llueve un poquito en Montevideo y, La empiezan las situación climática contenedores es a andar. diferente. Le dejan meter un bocado a, Sí, sí, a ahí eso que hace Voy a rato decir se va a una cosa, calambrar la situación con la mano climática levantada. diferente es que en una la intendencia frente amplista y en los otros no. Esa No, es la no, situación no es climática así. diferente. No es así. No, igual yo después le voy a hacer una pregunta, porque en realidad, a ver, con la cantidad de agua que ha caído en este último tiempo, las lluvias intensas que hemos tenido, hemos visto imágenes de varios departamentos, de varias ciudades en realidad, Sí, sí. que se inundan en el momento de la lluvia. O sea, la situación de Montevideo, yo entiendo lo que dice Gonzalo, es una situación más complicada. Florencia está tratando de explicar de alguna forma que es una situación de que se necesitan obras para poder solucionarlo. No se han dado esas obras. También ha habido, bueno, cuestiones ahí, diferencias políticas respecto al tema. Pero también, a ver, en estas últimas semanas, cuando ha llovido mucho, No, estas hemos últimas- recibido caudales de 230 milímetros. Por ejemplo, San José, la ciudad de San José tuvo 230 milímetros en un día. Sí, sí. O sea, es un caudal de agua que no se ve en meses. Igual, ¿puedo decir algo? Entonces, es normal que una ciudad no dé abasto y que las Boca Tormenta no den abasto, más allá de la
limpieza, del drenaje o de lo que sea, y se termina inundando. ¿Para qué Enzo quiere decir algo hace 4 millones de años más o menos? Y además han pasado por tantos temas que tengo que contestar de sí, a ver, todo. volvé para atrás, recapitulá a poco. Yo creo que lo que han demostrado, por lo que han dicho las compañías del Frente Amplio, es un total desconocimiento y desconocimiento popular que hay en la calle sobre los temas medioambientales. Desde que existe el Ministerio de Ambiente, Uruguay ha sido reconocido mundialmente, pero no solo por el bono verde, que es un avance muy importante aunque lo quieran desmerecer, ya que es un ejemplo de lo que puede lograr las políticas para que un Estado reduzca las emisiones de carbono. Se han invertido 19 millones de dólares para cerrar 19 vertederos en todos los departamentos del país a cielo abierto. Eso es un ejemplo mundial y el ministro Robert Bouvier ha sido invitado a un montón de conferencias en todo el mundo, por si preguntan dónde ha estado, justamente para hablar de cómo han logrado Uruguay tan obra. Además, a partir del año que viene se ha llegado a un acuerdo para que solo se puedan importar al país autos que cumplen con la normativa Euro 25 de emisión. Es decir, desde que existe el Ministerio de Ambiente, que ya de por sí demuestra la relevancia que tiene para esta administración, por algo no se hizo en los gobiernos anteriores y era únicamente una dirección dentro de un Ministerio de Vivienda, desde que existe ese ministerio y está bajo la conducción del Partido Colorado, se ha jerarquizado demasiado el tema ambiental. Que se quiera desmerecer lo que se ha hecho a nivel nacional para intentar justificar la ineficiencia de los gobiernos departamentales, como es la Intendencia de Montevideo, que incluso se justifica bueno, en otro departamento pasa algo similar. El presupuesto de la Intendencia de Montevideo es el presupuesto más grande de todas las intendencias para administrar la menor parte del territorio. Tacuarembó, con un presupuesto que no llega a una sexta parte, tiene que administrar un territorio que es 15 veces más grande. Por supuesto que el resto de departamentos del interior van a estar mucho más ajustados en el cinturón y tienen que jerarquizar su presupuesto. Pero la Intendencia de Montevideo y lo la que mitad demuestra... del país, compa, ¿cómo es que te llamas vos? Enzo. Enzo, la mitad del país. Porque si vamos a decir, primero pero eso de población. Que hay 1,5 millones, pero eso población. Ustedes van tirando los datos cuando se les canta. Acá nadie está desmereciendo nada. Yo no creo que para jerarquizar un tema haya que crear un ministerio. Yo creo que jerarquizar los temas es brindar presupuesto, es brindar estudio, es brindar a los más capaces para eso. No sé qué querés que haga con Bouvier. Bueno, lo aplaudimos por todas las conferencias en las que ha participado. Está bárbaro que el país tenga reconocimiento, pero lo que yo digo es que no es suficiente y que no me voy a alegrar por un bono verde o por las conferencias en las que participó y no me parece suficiente. Y no creo que jerarquizar el medio ambiente o jerarquizar el problema del cambio climático sea solamente crear un Ministerio de Ambiente. Bueno, está bueno el debate y ya la seguimos, tenemos que hacer una pausa. Nico. Ya la seguimos, esperá, ya venimos. Agustina, quédate con eso, ya voy contigo después de la pausa. Dale, vamos.